Buenas tardes. Les voy a presentar un caso de un hombre de 23 años que ingresa a nuestra institución por trauma por proyectil de arma de fuego. Al examen físico, el paciente estaba levemente hipotenso, taquicárdico, sin embargo, estaba estable hemodinámicamente y tenía un orificio de entrada en la región subescapular derecha sin evidencia de orificio de salida en el examen físico. No tenía ningún antecedente de importancia y fue trasladado de forma emergente para un angiotacto toracoabdominal. En este estudio lo que se evidenció fue evidencia de enfisema subcutáneo adyacente al sitio donde referían el orificio de entrada del proyectil, asociado con una laceración parenquimatosa pulmonar en el lóbulo inferior derecho. También había evidencia de hemopericardio, una pequeña cámara de neumotórax y hemotórax derecho. Asociado a esto habían burbujas gaseosas en el mediastino que sugerían lesión posiblemente esofágica. Estos son los hallazgos en la pelvis, donde vemos adecuada pacificación de las arterias ilíacas comunes. Sin embargo, la arteria ilíaca externa izquierda tiene una falta de opacificación abrupta con una evidencia de un elemento metálico en su interior y posteriormente tiene adecuada opacificación con el medio de contraste nuevamente. Entonces, estas son una reconstrucción en proyección de máxima intensidad y una reconstrucción en tridimensional en la que vemos pues los mismos hallazgos, la ilíaca común y la ilíaca externa, como hay ausencia de su opacificación en su tercio proximal, y vemos cómo está un elemento metálico que se asumía que era el proyectil, que no se encontraba en ninguna otra parte de la evaluación ni tenía orificio de salida aparente. Esta es para mostrarles que la aorta se encontraba sin ninguna lesión evidente en las imágenes. Y con estos hallazgos en los que encontramos el orificio de entrada en la región subescapular, esta laceración parenquimatosa que se dirigía en sentido medial, el hemopericardio y las burbujas gaseosas del mediastino, y el proyectil probablemente alojado dentro de la arteria ilíaca externa izquierda, nosotros teníamos pues dos posibilidades. Una, que la bala hubiera entrado por las venas pulmonares o la aurícula derecha, hubiera llegado al ventrículo, hubiera llegado al ventrículo y hubiera llegado a la aorta, y de esta manera hubiera embolizado directamente a la aorta, como vimos. O lo otro, que hubiera llegado directamente al ventrículo izquierdo, hubiera salido por la aorta y hubiera embolizado a las ilíacas, a la ilíaca externa, como lo vimos. Esto fue el informe pues que les dimos a la parte de cirugía, y con esto les quiero mostrar un poquito sobre la embolización de proyectiles, que se ha descrito pues no mucho en la literatura. En la guerra de Vietnam se hizo como una serie de casos en las que reportaron una incidencia de 0,3%. Entonces hay varios tipos de embolización: el arterial, el venoso y el paradójico. El paradójico cuando es venoso, pero se vuelve arterial porque pasa por una comunicación interventricular o interauricular. Obviamente esto es muy poco frecuente, pero también hay reportado en la literatura. Es mucho más frecuente el arterial, de 4 a 1 con respecto al venoso. Y cuando es arterial puede ser cardioarterial o arterioarterial. Y generalmente hay migración anterógrada del proyectil, como sería en nuestro caso hasta en el 75% de los pacientes. Sin embargo, puede ser retrógrado hasta en el 15% de los pacientes. También el sistema venoso, como les dije, es menos frecuente, hasta 25% de los casos. Lo que pasa en la embolización de proyectiles es generalmente el proyectil tiene que penetrar el lumen
de un vaso o de la pared de la cavidad cardíaca. Sin embargo, tiene que ser con una energía solamente suficiente para cruzar una de las paredes del vaso o de la aurícula o ventrículo y no de atravesarla completamente. Entonces, generalmente son proyectiles de baja energía. Generalmente la embolización se da tempranamente después de entrar a la circulación, sin embargo puede ocurrir días, semanas o años después con un proyectil que está alojado pues en alguna parte del cuerpo. La mayoría de embolismos arteriales embolizan a las arterias de los miembros inferiores hasta en el 72% de los casos, mucho más frecuente la arteria femoral hasta en el 50% y mucho más frecuente la pierna izquierda por el menor ángulo que hay entre la arteria aorta y la ilíaca común de este lado. Como pues les dije, lo más común es la vía arterial, lo más frecuente es que entren por la aorta hasta en 38% de los casos, por la izquierda y venas pulmonares hasta 5%. Los síntomas obviamente dependen del sitio del alojamiento. Hasta el 20% de estos pacientes son asintomáticos, pero generalmente los asintomáticos tienen embolismos venosos y en los embolismos arteriales hay síntomas hasta en el 80% de los casos. La mortalidad es mayor si ingresa por la aorta abdominal, siendo hasta 70% de los casos, y menor cuando emboliza desde el corazón hasta en el 21% de los casos. Puede tener muchas complicaciones como trombosis, arritmias, disfunción valvular, endocarditis, sepsis, oclusión vascular, isquemia y pseudoaneurismas. Y esto desde la literatura, hasta 1990 se habían reportado 153 casos de embolismos arteriales y venosos causados por proyectiles, y desde ese momento hasta este artículo que fue publicado en el 2012 se encontraron 20 casos en la literatura de embolización de proyectiles. Y estos son 5 casos que se habían encontrado en este mismo periodo, desde 1990 hasta 2012, de embolismos paradójicos, solamente 5 casos en la literatura. Estos son casos de la literatura en la que vemos un paciente que tuvo una herida por proyectil de arma de fuego, en la que se observa un pseudoaneurisma de la aorta descendente y asociado se encuentra el proyectil alojado en la arteria femoral izquierda. Este es otro caso en la literatura en la que en la radiografía simple de tórax vemos un hemotórax izquierdo sin evidencia de proyectiles alojados pues en los tejidos visualizados en esta radiografía, a pesar del orificio de entrada ser en el tórax. En la tomografía se ve también un pseudoaneurisma de la aorta adyacente al origen de la arteria subclavia izquierda. Posterior, y también vemos un hematoma mediastinal y un hemotórax izquierdo. Y vemos cómo está el proyectil alojado en la arteria femoral izquierda. El tratamiento de la embolización de proyectiles depende del estado hemodinámico del paciente. El abordaje puede ser endovascular o una exploración quirúrgica, especialmente exploración quirúrgica en embolismos arteriales. No hay un consenso de qué hacer con estos pacientes, si dar manejo conservador o hay que hacer pues un manejo quirúrgico para retirar estos proyectiles. Sin embargo, esto depende de la sintomatología del paciente o si vemos que hay posibilidades de complicaciones. Ya volviendo a nuestro paciente, este paciente se le hizo un ecocardiograma prequirúrgico y durante la cirugía que no mostraba alteraciones, ni siquiera mostraba evidencia de hemopericardio, que pues fue evidente en las imágenes nuestras, como sabemos. Se hizo una endoscopia intraoperatoria en la que se evidenció una lesión esofágica. Entonces, lo primero que ellos hicieron fue extraer el proyectil. Posteriormente exploraron el esófago, pero durante esta exploración el paciente empieza a sangrar masivamente, presenta un choque hipovolémico y una parada cardíaca de 5 minutos. Después ingresa a cirugía cardiovascular, encuentra una gran lesión de la aurícula izquierda con una lesión de la válvula mitral que condicionaba una insuficiencia mitral severa con edema agudo de pulmón. Ellos reparan la aurícula, ponen una bioprótesis mitral, el paciente permanece en circulación extracorpórea por 2 horas, sin embargo presenta nueva parada cardíaca, pues lo sacan de su parada cardíaca, dejan tórax abierto
el paciente sale del quirófano en muy malas condiciones. 2 días después presenta cambios pupilares, por lo que toman una resonancia cerebral en la que se evidencian áreas de restricción en la difusión en ambos lóbulos frontales y parietales, predominantemente en el lado izquierdo, en la región cortical. Vemos como hay compromiso también de ambas cabezas de los núcleos caudados y en los tálamos de forma bilateral, también con compromiso del cuerpo calloso y del cerebelo. También secundario al edema cerebral difuso, vemos como hay una hernia subfalcina izquierda. Este paciente posteriormente presenta muerte encefálica y pues este es el caso. Finalmente, pues con los hallazgos intraoperatorios, la conclusión de este caso es que el proyectil probablemente ingresó pues por la región subescapular, ocasionó la laceración pulmonar que dijimos, lesionó el esófago, posteriormente ingresó a la aurícula izquierda, la lesionó, después lesionó la válvula mitral, llegó al ventrículo y viajó por la aorta hasta la ilíaca externa, como vimos en las imágenes. Y eso es todo.